Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 129. Después de que el número anterior había preguntado qué sucede con los matrimonios que no pueden tener hijos, el 129 dice: ¿y las familias que sí pueden tener hijos, cuántos deben tener? Y responde: los matrimonios deben acoger a todos los hijos que Dios les conceda. Esto no significa, sin embargo, que cada matrimonio deba tener muchos hijos de manera irreflexiva. Cada matrimonio debe, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, tomar una decisión encaminada a una paternidad y a una maternidad responsables, teniendo en cuenta su situación espiritual, su estado de salud y sus condiciones económicas y sociales. Para ello deben aprender a entender el lenguaje de su cuerpo, recurriendo a los métodos de regulación natural de la concepción. La decisión sobre el intervalo entre los nacimientos y sobre el número de los hijos pertenece exclusivamente a la familia. Este es un derecho inalienable para los matrimonios, que tienen que ejercer responsablemente ante Dios, considerando su compromiso consigo mismos, con los hijos quizás ya nacidos, con la familia y con la sociedad. Bueno, por lo tanto, en este punto 129 se presenta, digamos, lo que es la doctrina católica referente a la paternidad responsable. Paternidad responsable. ¿Cómo se formula esto de la paternidad responsable? Bueno, ¿cuántos hijos debe de tener un matrimonio? ¿Hasta qué punto debe de abrirse, estar más abierto a la vida? ¿Tiene que buscarla de una manera más explícita o no? ¿Cómo discernir tal cosa, no? Bueno, la primera afirmación que se hace es: un matrimonio cristiano acoge a todos los hijos que Dios le conceda. Porque en materia de maternidad y paternidad, la última palabra la tiene Dios. Por lo tanto, la primera disposición es la de acoger los hijos que Dios nos dé. Porque claro que tenemos que discernir, pero la última palabra la tiene Dios. Y es muy importante esto, porque siempre cuando uno hace un discernimiento, siempre tiene que dejar la última línea libre para Dios. No, yo hago un discernimiento y ya, si Dios quiere decir algo, no tiene sitio para decir algo en mi discernimiento. No, la última palabra siempre la tiene Dios. Uno siempre dice: Señor, pienso que ante tu presencia esto es lo más prudente, pero si tú tienes otra cosa, dímelo, manifiéstalo. Por lo tanto, la primera expresión: los matrimonios tienen la actitud de acoger los hijos que Dios les dé. Y segundo, ahora, esa acogida se realiza integrándola en un discernimiento, en el que uno dice: yo por la situación en la que me encuentro, de estado de salud, de condiciones económicas, condiciones sociales, de ver también, porque dentro de una pareja, de un matrimonio, hay que compenetrarse, y a veces los dos no están en la misma situación, y uno tiene que tener la paciencia de que el otro miembro de la pareja, del matrimonio, pues vaya poco a poco dando pasos, ¿no? Porque dice: no me puedo imponer a él, tengo que ir poco a poco también dejando que él vaya creciendo. O sea, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no?, que he dicho que son de salud, económicos, de integración dentro de la pareja, etcétera, ¿no? Vamos madurando ese discernimiento de que Dios puede querer de nosotros, ¿no? Entonces, lo que la Iglesia nos aconseja es, primero, ¿no?, una actitud de generosidad en ese planteamiento, pero una generosidad discernida, no una generosidad irresponsable, ¿no? Entonces, podríamos decir que la paternidad responsable es aquella a la que uno toma ese discernimiento de decir: pues parece que es prudente ir a buscar, poner los medios, ¿no?, para
para que nuestra relación sexual sea fecunda o no lo sea, ¿no? Dependiendo de estos elementos. Ahora bien, paternidad responsable no es lo mismo que paternidad confortable, que a veces hemos equivocado las cosas. La paternidad responsable no es aquello que me evite sacrificios en la vida, aquello que sea más cómodo, no. Porque la paternidad responsable asume también pues que los hijos requieren siempre una gran entrega, un gran sacrificio. Entonces, esa predicación de la Iglesia que nos pide la generosidad, pues es teniendo claro, la Iglesia porque dice que hay que ser generosos, porque sabe que es un gran sacrificio, o sea, el llevar adelante la transmisión de la vida con lo que los niños lo piden todo, o sea, hacen que nuestra vida privada deje de existir, ¿no? Y eso requiere una gran generosidad. Y tenemos que tener esa disposición interior a dar la vida. Hemos nacido para dar la vida, no para otra cosa. Esto es clave, o sea, la crisis de natalidad que tiene en este momento la sociedad nace de que no queremos dar la vida. Entonces, como es tan exigente, ¿no? La paternidad, la maternidad, nos escaqueamos de ello. La crisis de natalidad es el fiel reflejo de la crisis de espiritualidad, en la que el hombre se convierte en el ombligo del mundo y no da la vida. Entonces, por lo tanto, generosidad, lo cual la palabra generosidad no está reñida con un discernimiento de situaciones en las que dicen, a ver, esto no es por comodidad, sino que hay un motivo que es objetivo, que es este que parece que hacen prudente el posponer. O sea, esto puede ocurrir y esto no está reñido con esa actitud de generosidad en la transmisión de la vida. Bien, cuando esto es así, cuando se dan esas razones objetivas, ¿no? Pues para posponer el siguiente hijo, etcétera, es muy importante también, lo dice este punto, los métodos elegidos para llevar adelante tal discernimiento. Porque es posible que el discernimiento esté bien hecho, el de que es prudente pues posponer el siguiente hijo, etcétera, pero ese discernimiento no quita que también hay que discernir cuáles son los métodos, digamos, morales o inmorales, ¿no? Y aquí lo que nos recuerda este punto 129 es que la regulación de la natalidad tiene que ser hecha con el respeto del propio lenguaje del cuerpo. Por eso los métodos naturales de la regulación de la natalidad pues son los que la moral católica considera como morales, mientras que los métodos contraceptivos, bien sean fármacos, barrera, quirúrgicos, etcétera, pues son considerados inmorales, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos métodos contraceptivos están actuando como si la fecundidad o la fertilidad fuese una enfermedad contra la que hay que medicarse. A ver, uno cuando tiene una gripe, pues toma una pastilla, ¿no? Un antibiótico contra la gripe, ¿eh? Y si uno tiene un tumor, se opera para quitarle el tumor, ya, pero es que la fertilidad no es ningún virus ni ningún tumor para tener que medicarse contra ellos. Es que a veces, fijaros bien, ¿no? Hemos asumido una filosofía en la que recurrimos a la ciencia médica no con fines terapéuticos, porque a ver, lo terapéutico es sanar una enfermedad, pero es que la fertilidad no es una enfermedad para sanarnos contra ella, o sanarnos de ella, ¿no? Sin embargo, los métodos naturales de la regulación de la natalidad, los métodos naturales parten de otra concepción de la vida, ¿no? En la que dice uno, a ver, Dios ha querido que la expresión del amor pueda ser a veces fértil y otras veces no es fértil, ¿no? O sea, que si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese exclusivamente para la procreación, pues hubiese hecho, pues como ha hecho con los animales, que cuando tienen el deseo sexual en la época de celo, el animal, de no ser que esté enfermo, es siempre fértil, pero sin embargo en nosotros existe el deseo sexual también cuando no existe la etapa de la fertilidad. Luego Dios mismo ha dejado inscrito, ¿no?, en la naturaleza humana el hecho de que
la sexualidad no tiene solamente como finalidad la procreación, sino también tiene la expresión del amor. Y cuando el hombre, en ese discernimiento prudente al que me refería antes, no un discernimiento no egoísta, sino un discernimiento de las razones prudentes, ¿no? Decide recurrir en un momento de su vida a los días infecundos del ciclo de la fertilidad para la expresión de la sexualidad, con ello no está de alguna manera violando lo que Dios ha puesto en la naturaleza, sino todo lo contrario. Se está sirviendo de las mismas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza para llevar adelante la regulación de la natalidad. No se está constituyendo en árbitro último el hombre, ¿no?, de la vida, sino se está constituyendo en intérprete humilde de la voluntad de Dios, sirviéndose de lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza, dejando siempre la última palabra a Dios. O sea, como veis, hay una diferencia sustancial. Además, no olvidemos que en el inicio de la vida hay siempre una intervención de Dios creando el alma. Dios crea el alma allí donde un espermatozoide ha fecundado un óvulo, ¿no? Donde tiene lugar el inicio biológico de la vida, también hay un acto creador de la vida. Claro, si el hombre recurre a un acto de contracepción, bien sea, como he dicho antes, no fármaco, mecánico, quirúrgico, etcétera, estamos nosotros, el hombre, al hacer ese acto de contracepción, se está oponiendo a la posible voluntad de Dios de infundir el alma allí donde tiene lugar el origen de la vida. Y por eso el hombre en ese momento se está rebelando, ¿no?, ante esa posible acción creadora de Dios en el inicio de la vida. Por eso los métodos contraceptivos son contrarios al lenguaje, ¿no?, del respeto de la voluntad de Dios, mientras que los métodos naturales son conformes a ese lenguaje inscrito por Dios en la naturaleza humana. En definitiva, que este punto 129 es un punto muy clave, porque en el fondo aquí se está resumiendo la doctrina de lo que es la Humanae Vitae. Discernimiento responsable de lo que es la voluntad de Dios, para discernir, ¿no?, pues el número de hijos o el momento, etcétera, ¿no?, para acoger los hijos que Dios nos dé, pero también distinción importante sobre por qué no todos los métodos son lícitos para llevar adelante, ¿no?, pues esa regulación de la natalidad. Bueno, como veis, pues un tema importante donde los haya. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 130. ¿Es lícito que las políticas familiares intenten influir en las decisiones de los matrimonios? Y responde, sí,
las políticas familiares pueden intentar promover en mayor o menor medida la procreación, siempre que lo hagan desde la perspectiva de su importancia para la sociedad y el bien común. Sin embargo, esto debe hacerse desde el respeto a las personas y a la libertad de las parejas. La política puede, incluso debe, informar sobre la situación demográfica y promover medidas que beneficien, por ejemplo, económicamente a las familias con hijos. Esto, que puede ser un incentivo, no debe, sin embargo, afectar a la decisión final respecto al número de hijos, pues dicha decisión han de tomarla los matrimonios por sí mismos. Nadie puede arrebatarles esta libertad de decisión. Bueno, pregunta, por lo tanto, el número 130 sobre el tema de políticas familiares. ¿Es lícito que unas administraciones públicas tengan políticas familiares en las que también orienten puedan orientar la planificación de las familias? A ver, hay que hacer matices, obviamente. Desde luego, en absoluto será moral que pretenda el Estado decidir qué número de hijos deben de tener las familias. Eso sería una intromisión absolutamente impresentable, y esto estamos continuamente siendo testigos de ellos, ¿no? No me refiero únicamente al tema del gobierno chino, que durante mucho tiempo tuvo la política de prohibir que en China los matrimonios tuviesen más que un hijo, incluso llegando a imponer el aborto para aquellos que tuviesen el segundo embarazo, ¿no? Pero ojo, existen formas mucho más ladinas de llevar adelante pues el control un pretendido control demográfico por parte de las administraciones públicas. Ya decía Chesterton, ¿no?, que uno de los signos, o sea, más obvios del totalitarismo de los estados está en pretender, ¿no?, meterse a decidir, a controlar la decisión de las familias, tanto en materia educativa como en materia de procreativa. Eso es uno de los signos más evidentes de que los estados son totalitarios, que estén entrando hasta ese núcleo tan íntimo de la familia. Lo que sí será correcto es que los estados se tomen en serio pues lo que son los retos demográficos, y que, por ejemplo, ¿no?, pues en un momento como el actual, en el que existe pues una crisis demográfica que además que es sin precedentes, ¿no? En este momento tenemos una crisis demográfica tremenda, ¿no? España, junto con Italia, es curioso, ¿no?, y junto con Portugal, en este momento somos los países del mundo con índice de natalidad más bajo. Y eso está condicionando el presente, comprometiendo el futuro. Eso quizás es uno de los factores más graves que acontecen entre nosotros, y unas administraciones públicas, lógicamente, eso tienen que tomárselo en serio y tienen que, pues suscitar lo contrario de lo que se está haciendo, vamos a ser claros, ¿no? Suscitar una conciencia de, pues la gran importancia de la transmisión de la vida a las nuevas generaciones. Pues porque una sociedad sin niños es un gran retrato de una sociedad en crisis, sin esperanza. Y no solo por factores económicos, por el hecho de que necesitamos quien cotice, esto es lo que se suele decir, como mucho se dice esto, es que ¿quién va a cotizar? Ese suele ser el argumento, ¿no? A ver, es que no únicamente quién va a cotizar, es que allí donde no se ha transmitido la vida es un claro reflejo de que hay una enfermedad en el alma, que en gran parte esa enfermedad del alma, quien la cura es la inocencia de los niños, que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos y a olvidarnos de nuestro egocentrismo, porque tener familia supone olvidarse de uno mismo, dar la vida, no buscar la propia comodidad. Es que ser padre, ser madre, es que supone darlo todo, supone darse. Es que, claro, es que en el fondo es el puro narcisismo el que está detrás de esta crisis de natalidad tan grande.
Bueno, entonces lo lógico es que ante una enfermedad moral tan grave, pues exista una promoción de la natalidad por parte de los estados, una promoción de la natalidad y una tutela de natalidad y una tutela a las familias numerosas. Es lo lógico, especialmente en situaciones como la nuestra, es obvio que tal promoción debe de ser lo que se entiende por políticas familiares y no otras cosas, ¿no? Como a veces ocurre. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.